yo soy Carito, bienvenidos un jueves más a este canal. El día de hoy vamos a hacer un video muy especial porque también tengo un invitado muy especial. Este video va a ser de preguntas y respuestas con nada más y nada menos que Igor Sheremetyev. ¡Un aplauso! Si no saben quién es Igor Sheremetyev, les voy a dejar un pequeño videoclip por aquí para que vean más o menos cómo patina, ya que ha tenido una carrera de deporte súper padre. Así que vamos a empezar con este video, pero antes denle like y suscríbanse al canal para que podamos hacer más videos como este. Bueno amigos, vamos a comenzar con este video y la primera pregunta para Igor es... Entonces, primero, Pablo Lara, te mandamos un saludo. Hola Pablo, espero que todo esté bien para ti. Y la pregunta es, ¿a qué edad empezaste a patinar y por qué? Creo que tenía como 15, 16. Y un poco antes he empezado con la pista de hielo, ¿sabes? Como practicando por el placer nada más. Y haciéndolo, la oportunidad de ir fuera de la pista de hielo es como algo mágico porque puedes descubrir el mundo de otra manera. La mala onda que había en este momento es que mis padres me habían comprado un par de patines muy baja nivel. Así que podía sentir todos los problemas de la calle, la carrera y tal. Y después de, no sé, 10 minutos, no puedo patinar, yo vuelvo a la pista de hielo por un año más. Y después he encontrado amigos míos que querían intentar, que han comprado patines más caros. Y entendí que se podía hacer cosas, sentir el placer de patinar y tal. Y de encontrar otra vez mis sensaciones de la pista de hielo. Siguiente pregunta es de Robert Smith. Hola Robert. Hola Robert. Te mandamos muchos saludos. Y la pregunta es si has patinado en quads y si has practicado freestyle slalom con quads. No, en mi vida, como explicaba la pregunta de antes, empecé con la pista de hielo, entonces fue muy acostumbrado con la guía en línea. Y cuando he salido a la pista de hielo para patinar, para patinar la calle, estaba en línea directamente. He intentado quizás 2 veces los quads, pero necesitaría mucho más entrenamiento para que me salga, porque yo voy como siempre a buscar el apoyo hasta la punta, hasta el talón, y con los quads el talón y la punta no son al mismo lugar, ¿eh? Pánico de Gutiérrez, te mandamos un saludo, Pánico. Pánico, hola. La pregunta es que ¿cuándo vas a ir a México? ¿Cuándo voy a ir a México? Bueno, voy a abrir una paréntesis de mi vida un poco privada. Hay muchos que ya lo sepan, pero otros no. Yo tengo una niña de 1 año y 1 mes. ¡Felicidades! Gracias. Y bueno, este último año me he dedicado mucho a mi familia y voy a necesitar un poco más tiempo antes de empezar a viajar tanto que lo hacía antes. Puede ser que volveré, espero que volveré porque lo he pasando muy bien. Sí, estoy intentando acordarme de una super palabra, chingón. Creo que varios lo han puesto aquí en los mensajes de Facebook. Entonces, puedo decir lo he pasado chingón. Espero que volveré, pero ahora no puedo decir cuándo. Claro. Bueno, te mandamos también un saludo a Gustavo Estudiante, porque también pregunta lo mismo, entonces... Un saludo a Gustavo. Gustavo Estudiante. La siguiente pregunta es para Gus Cruz y dice, ¿piensas sacar un nuevo hard trick? Para mí hoy día es un poco difícil, es que el nivel ha subido tanto hoy. Claro. Has visto los Sergei, los Zengao, los Guslandi, Valerio de Giagostin. Bueno, hay una lista larga como esto para todos los riders que tienen super nivel ahora. Y yo voy como cada día un poco más viejo, así que no puedo seguir el nivel actual. Entonces inventar un nuevo truco lo veo muy difícil, muy difícil. Ahora, Edmundo Álvarez dice que le gustarían más videos sobre tu conocimiento en las ruedas. Eso es algo que quería hacer desde largo tiempo, pero como siempre hay proyectos que la gente quiere hacer y que no toma el tiempo organizarse para que ocurra.
Pero sí, por supuesto, me gustaría mucho encontrar la buena persona para que nos motivamos los dos para ir a buscar las ideas precisas y también para hacer los tutos, las cosas así. Lo que puedo hacer ahora es quizás compartir, hacer una publicidad para un amigo mío Adelante. que lo ha hecho muy bien. Es Pierre Sela con su empresa Rule, que ha empezado a hacer tutos de patinaje, que sea con los trucos difíciles pero con movimientos de freestyle, y para mí es muy bien hecho, Hay que buscar a Pierre Sela, es el actual coach del Team France. Esta es de Mariana Mercado, por supuesto que la conoces. Sí. Saludos, Mariana. Hola, Mariana. La pregunta es, ¿cómo iniciaste a patinar? Tenía un amigo mío muy cerca de mi casa, un vecino, y todos los días con patines a cruzar la ciudad, ida, vuelta y tal. Y con el conocimiento que tenía de la pista de hielo, yo estaba súper, ¿cómo decir? Las cosas iban suave, tranquilo, súper cómodo en los patines. Solo es que no sabía pararme, pero con tiempo ya he aprendido. Y bueno, una vez que has... ¿cómo se explica? Hay la expresión en francés: si pones el dedo en el mecanismo, te come todo el cuerpo. Es decir, como que te absorbe, te jala, sí, ¿no? Sí, puse un dedo en el patinaje en línea sobre ruedas y ya me han comido los patines. Mariana pregunta también que ¿cuál es tu truco favorito? Truco favorito... No se ha compartido mucho este truco, es algo que intentaba hace un par de años, girar sentado en los dos pies. Ah, sí. Que empecé a encontrar la sensación, y hay una sensación un poco de Matrix cuando de vez en cuando, no, porque no lo domino bien este truco, pero cuando sale bien, que estoy alrededor del cono, ya hay varias sensaciones que están muy, muy chulas. Es decir, que hay un momento lo puedo hacer un poco de espalda, así como el Matrix, pero de vez en cuando, si estoy bien sentado en la pierna, en el pie derecho, para ir a buscar el cono tengo que hacer un movimiento con la pierna izquierda para ir a buscar y volver otra vez. Y bueno, esta sensación a mí me gusta mucho. No es súper técnico, así que los campeones no han intentado hacerlo porque no es muy interesante, pero la pregunta es qué me gusta más, y creo que es este. La siguiente pregunta es igual de Mariana, dice, ¿cuál fue el truco que más te costó trabajo sacar? Bueno, creo que es la cafetera Wuling. Es que ¿Todo fútbol? Sí, es que nadie lo hacía antes, entonces había que encontrar cómo funcionaba. Al final, trabajando mucho, porque el primer intento fue muy bueno, pero todos los que han seguido fueron más cortos, menos caída, pero buscando la posición de la rodilla, la posición de los brazos, las etapas para bajar, sentarse, ponerse el cuerpo en la buena posición. He necesitado como un año más o menos para que me sale un año y algunos meses para que me salen los 20 conos. Wow. Bueno, ya saben la historia. En México la gente conoce este truco como Corvo o Igor, pero en realidad el truco se llama Toe Foot Gun Wheeling, ¿cierto? Sí, bueno, yo para explicar un poco, a mí no me gusta mucho dar un nombre a un truco porque hay muchos que lo han aprendido a la vez. Diferente. Por ejemplo, si hablamos de Corvo, este chico de Brasil que está súper padre porque lo ha inventado él. Pero también, eso hace muchos años que lo hace, pero también he encontrado un polaco que lo intentaba en 2008 o algo, pero no lo ha salido. Y una vez en Australia, en una pista
cerrada, había un chico, creo que es un hockey player, estaba mostrándome cosas en la pista, pero se sentaba, la posición fuera casi igual, solo que no ha levantado la pierna. Entonces no quiero venir y decir, yo he inventado el truco es el Igor. Bueno, no, porque a lo menos ya conozco tres personas que lo hacen y yo soy el cuarto que estaba empezándolo. Entonces creo que Cafetera Wheeling es más adaptado. Pero legalmente en la WSSA es que como normalmente hago algunos trucos aquí en YouTube, yo les pongo como el nombre que aparece realmente en la WSSA, entonces, pero sí, no se preocupen chicos, ustedes como conozcan el nombre, ya vieron que Igor también tiene sus nombres, así que no se preocupen. Bueno, queda un orgullo para mí si lo llaman dejan como Igor. La siguiente pregunta es para Carlo Gil. Bueno, más bien es para Igor, de parte de Carlo Gil. ¿Así? Hola, Carlo. Hola, Carlos, tenemos una pregunta para ti. Entonces... Perdón, fue mi error. Igor, la pregunta es, prácticamente me inspiraste a patinar. Pasaba horas disfrutando tus combos y si le pudieras dar algún consejo. Bueno, yo tengo como 3 consejos que suelo compartir con la gente, entonces si te lo puedo dar ahora, quizás otros igual van a aprovechar de la situación. Aprovechen chicos. Entonces, primer consejo es que siempre cuando patinan hay que flexionar las piernas. Entonces la cabeza cuando está de pie está así, pero cuando patina está más baja. Si me levanto... así y se queda siempre. Esto es tanto para básico como para cualquier todo. Hard trick, chicos, así que para ojo. aún fuera del slalom, que si estás patinando en la calle. Estoy metiéndoles a la cabeza porque muchos creen que solamente o sea, la flexión de las rodillas es únicamente cuando empiezas a patinar y para hacer recorridos, pero no, este consejo que está dando Igor es para cualquier truco, tanto de freestyle, slalom como fuera, ¿no? Entonces, ojo. Segundo punto es más adentro del slalom, es que los ojos son como, ¿cómo se dice en el coche? El volante del coche. Esto es muy importante porque si están mirando su pie, la dirección de todo el cuerpo va a ser de ir a los pies y entonces no permite avanzar bien en los conos. Pero si voy a mirar 2 o 3 conos frente en la dirección donde quiero ir, me va a ayudar mucho a pasar el truco y a organizar mi cuerpo de la buena manera. Y el tercer y último punto es de anticipar, la anticipación. Se va muy bien con el segundo punto, porque si miro el cono, el siguiente cono, los 2 o 3 siguientes conos, puedo preparar lo que voy a hacer, porque en realidad lo que está pasando en mi pie ahora es funciona o no, pero depende de lo que estaba haciendo antes, unos conos antes. Si no estoy listo, ya es demasiado tarde para cruzar el cono. Tengo que empezar a cruzar el cono cuando estoy en el cono antes. Entonces, la anticipación es muy, muy importante en el slalom. Pero igual como en la calle, si hay un bus que llegue, si no lo anticipo, claro, no sale. ¿Ok? Es la misma cosa. La siguiente pregunta es para Igor, de parte de... Sí, para mí, qué sorpresa. Es de parte de Juanco Barrera, así que te mandamos saludos. Hola, Juanco. Juanco, disculpa. Juanco. Dice que tienes mucha técnica y fuerza de desempeño. ¿Cómo logras inspirarte o cómo lograbas inspirarte cuando patinabas y competías? Bueno, el punto es que he tenido mucha suerte llegar en el mundo del slalom cuando el nivel general internacional no estaba tan fuerte como hoy, y también no había tanto patinadores, entonces estaba mucho más fácil encontrar a todos, y sobre todo la suerte que tenía es de encontrar a Sebastián Lafargue al buen momento, es decir que cuando empezaba a desarrollar su marca me ha invitado en el Team Seba, estaba al inicio de una historia que ha cambiado toda mi vida. Es decir, que me ha permitido viajar en los 5 continentes para ir a patinar. Entonces he podido encontrar mucha gente, y como me gusta mucho
mirar lo que hacen los otros, recuperar lo que me gusta y hacerlo de mi propia manera. Al inicio lo hacía con los videos, los videos de Sebastián, y después he podido hacerlo con los chicos, los chinos, los alemanes, no sé, de todos los países, y hemos compartido muchos nuestros trucos para que algún día la nueva generación ha podido aprender más rápido. Creo que es así que funciona. Nosotros hacemos cosas hoy y mañana los más jóvenes ven lo que hacemos y lo aprenden así y después mejoren para hacer las cosas. Bueno, vamos a seguir con esto porque también es importante recordarles que Sebastián Lafargue también, espero pronunciarlo bien, pero él llegó a ser competidor antes o a la par que tú. Había una pequeña parte en la que hemos competido juntos, pero son como, no sé, 5 o 10 eventos nada más. Pero él al inicio estaba el supercampeón, Sebastián, claro. Estaba wow, el que todos queríamos imitar, copiar, si a lo menos pues, se podía hacer. Había un chico en un foro francés de freestyle, antes de Facebook y YouTube, cosas de viejo, que había escrito en slalom, en freestyle, no tenemos Dios, solo hay un chico que tiene mucha avanza. Y estaba para Sebastián, que bueno, no es un dios, pero es tanto alto en comparación de los otros que wow. Creo que estaba un buen resumen del nivel de Sebastián antes de que empiezo a patinar. Si ustedes no conocen a Sebastián Lafargue, él hizo la marca de patines Seba Skates y llegó a ser un campeón de patinaje freestyle slalom durante mucho tiempo. Les voy a poner un pequeño videoclip por aquí porque seguramente la mayoría de los que están viendo este video tal vez no lo conocen mucho en su modo atlético, pero les voy a dejar un video para que vean que él tenía un super freestyle cuando estaba en su época de atleta y para que también lo conozcan. Y bueno, muchas gracias, Igor. Esto fue todo por el video de hoy. Las preguntas se acabaron. Les mandamos muchos saludos a todos los que estén viendo este video. Recuerden suscribirse y darle like. Pongan en los comentarios qué tal les pareció. También voy a dejar en la caja de descripción, aparte de la persona que Igor está recomendando de tutoriales, voy a dejar algunos otros nombres que probablemente yo pueda estar visitando para que hagan sus preguntas y los puedan ver sus saludos y las preguntas en los próximos videos. Les mando un beso, que tengan muy bonito jueves y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Bye.